Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Levín y esto es Memento, Historia de Monumentos. A mis espaldas se podrán percatar que estoy en la entrada del monumento histórico conocido como Palacio Cousiño. En rigor no es un palacio, es una mansión, es una gran casa, habitación que fue el lugar en donde vivieron nada menos que Luis Cousiño y su esposa Isidora Goyenechea. Acaudalado empresario que obviamente ganó mucho con la minería, del carbón, de la plata y que efectivamente pudo darse el lujo de tener muy cerca de sus oficinas, en la calle 18, casi al llegar a Alameda, su casa residencia, uno de los Palacios Cousiño, habiendo otro desaparecido el día de hoy en Lota, que tiene que ver con las minas de carbón. Hoy día, en pleno casco histórico de Santiago de Chile, les invitamos a entrar a un recinto decimonónico, o sea, siglo XIX, con toda la influencia francesa, la habitación, probablemente el palacio más impresionante que hayan conocido en sus vidas y que pronto estará disponible con afanes museísticos para que todos ustedes lo visiten. Los invito a acompañarme, esto es Memento, Historia de Monumentos desde el Palacio Cousiño. Entre 1870 y 1878 para Luis Cousiño y también para su mujer Isidora Goyenechea. Fue construido entre los años 1870 y 1878 por el arquitecto francés Paul Letod, quien deslumbró a la sociedad santiaguina de la época con la fastuosidad y lujo que poseía este inmueble, puesto que introdujo diversos adelantos técnicos, como fue el caso del ascensor, primero en Chile. La gran mayoría de los materiales que se usaron en él, como los revestimientos, rejas de fierro, baldosas y azulejos, fueron traídos directamente desde Francia. Actualmente el Palacio Cousiño es la única mansión de la época que conserva gran parte de su mobiliario original en perfecto estado de conservación. Imagínense cuánta gente habrá tocado, pianistas, concertistas destacados, en este piano Erard, que es parte del salón de música y que también da cuenta, conectado a la sala de música, al salón de té y al salón de baile, que es conocido como el Salón Dorado, de esta magnificencia francesa. En el fondo es esto, muchos de los frescos que adornan el Palacio Cousiño dan cuenta de la Francia de mitad del siglo XIX, la mitad tardía. También acá con esculturas italianas. Este lugar, el Salón de Música, da por fuera una sensación de una perspectiva completamente diferente hacia el ala norte del Palacio Cousiño. Si se dan cuenta, aquí hay una estructura que es enorme, como tratando de emular lo grandioso de Versalles, y que era una idea de Luis Cousiño, en donde quería crear un pequeño Palacio de Versalles que alcanza su máxima connotación en el llamado Salón Dorado o Salón de Baile, que de verdad es el lugar más palaciego del recinto. Me encuentro en el salón de té del Palacio Cousiño junto a Carmen Roa Campos, administradora del Palacio Cousiño, y bueno, aparte de agradecerte por darnos la bienvenida, por dejarnos acceder a este recinto como de lo sagrado, decimonónico, eventualmente cuesta entender que una élite, una pequeñísima parte de la población en Chile podía vivir con este nivel de lujo, como si estuviéramos en un palacio europeo. Exacto. Eventualmente esto no le llamaban palacio, era la casa de la calle 18. Exacto, era la casa de la familia Cousiño. Como en los años 50 se empezó a usar ya el término palacio. En los años 50 es justamente cuando la municipalidad se empieza a hacer cargo de esto. Cuenta la historia que por ahí por 1940 como que la familia Cousiño hizo como una donación del lugar, como que lo dejó para que fuera administrado por otros. Lo que pasa es que ellos lo quisieron rematar. Aquí vivía solamente 3 personas, don Arturo Cousiño, Lyon y con su señora, doña Rosa Subercaso, y don Carlos Cousiño. Era un matrimonio con su puro hijo, así que quisieron rematarlo. El alcalde de ese momento, que era don Pacheco Estí, estaba organizando el cuarto centenario en la ciudad de Santiago y supo el remate y pensó en esta casa como una casa importante como para recibir a estas visitas que él tenía planificado
traer, así que conversó con la familia, separó el remate y llegaron a un acuerdo económico que para la municipalidad fue muy ventajoso, no creo que para la familia. Sí autorizó que parte de la familia sacara más cosas, no quedó el palacio completo, quedó como la mitad de lo que era originalmente. Tanto inmobiliario, cosas como exacto, la parte decorativa y todo lo personal, porque no habían retratos de ellos, cuadros de ellos. Todo eso, por ejemplo, está en la Viña Cousiño Macul, parte de esos objetos que ellos se llevaron. Y así fue pasado la Municipalidad de Santiago. La municipalidad hasta el día de hoy es como quien dice una casa oficial del alcalde de Santiago y se hacen algunas recepciones oficiales. Este lugar en que nos encontramos, que es el Salón de Té, ¿cuál es la importancia social del Salón de Té versus lo que sería lo que llaman hoy día el lobby, como la recepción? ¿Cuál es la importancia del Salón de Té? ¿Efectivamente funciona como una alternativa al comedor, a un lugar en donde se hace una conversa previa, donde...? Era después del almuerzo, o sea, la idea es que cuando terminaba de almorzar la familia y se tenía invitado, las mujeres pasaban al salón de té y los varones pasaban a la sala de juegos que está contigua al salón de té. Perfecto. Ahí se jugaban las cartas y acá las damas se juntaban a conversar, a tejer y a tomar el té. Y ahora en tanto a las pinturas, aquí hay varias, pero en rigor en todo el palacio hay muchas. ¿Qué nos podrías decir de las que nos miran desde la pared? Bueno, aquí tenemos un gran pintor chileno. El cuadro que está detrás tuyo es La mucama de celeste de Pedro Lira, maestro de la pintura chilena. Y al costado tenemos a un discípulo de él, Marcial Plaza Ferrán, con este busto de mujer. Y este es el que yo te comentaba, que don Luis le pidió que hubiese un salón que le recordara el Salón de los Espejos de Versalles. Perfecto. Este salón dorado por su decoración, en ese tono, también tiene este juego de espejos uno frente a otro. El mobiliario también está Luis Felipe dorado, que normalmente Luis Felipe el estilo no es dorado, debiera ser madera natural, pero aquí lo pidieron especialmente. Y tiene el monograma. La casa tiene un monograma que está diseñado con el nombre, ahí dice Cousiño completo. Está sobre las cortinas, en la esquina y aquí arriba, es sobre el espejo principal. Perfecto. Me imagino que para el periodo como de invierno, bueno, el nombre también invernadero como que lo dice todo. Esto es una especie de jardín interior y también como un cambio de luz. Así de... Exacto, era como para salir al jardín cuando afuera hacía frío. Incluso se calefaccionaba. Este era el sistema de calefacción que les había mencionado, calefacción central, que pasa por agua caliente por esa cañería gruesa, que es de cobre, y salía calor por este sector. Y el palacio tiene muchas esculturas. En la época tenía como 50, hoy en día tenemos poquitas. Y son todas de escultores italianos. Aquí está Miñón y al otro lado Eva. Ah, ok. Y la inspiración musical parece estar como bien presente en tanto a una casa sin música, no había vida. ¿No? Sí, y además es la misma decoración. Aparecen instrumentos musicales en muchos lugares, en los muebles mismos, en la decoración. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y darnos la bienvenida en este momento. De verdad, quedamos muy impresionados. Esto es un lujo, es decir, bueno, es un lujo en todo el sentido de la palabra, sí. Su preservación. En este segundo piso del Palacio Cousiño es donde mejor apreciamos el trabajo de restauración, más que el de conservación o preservación de este segundo piso que ha sido dañado tanto por terremotos y especialmente por el incendio de 1968, que de hecho impidió el alojamiento de la reina de Inglaterra en este mismísimo lugar, que durante la buena primera mitad del siglo XX era un lugar en donde alojaban los dignatarios extranjeros de mayor alcurnia.
y eventualmente la municipalidad todavía hoy día tiene derecho a ocupar esto para el efecto de habitación de invitados, independiente de la ubicación del Palacio Cauciño, que no permite tanta seguridad como, por ejemplo, aterrizar un helicóptero por sobre el techo, cosa que evidentemente los hoteles con sus suites lo permiten. Esto es una suite de habitación de las restauradas, no como las que existían a finales del siglo XIX por el incendio que ya les refería de 1968. De hecho, nos llama mucho la atención que esta lámpara, con la cual tiene una gemela en el Teatro Municipal, todavía esté funcionando y que nos dé la idea de la opulencia, el gesto magnífico de construir una casa que la familia en su momento no pensó que iba a terminar siendo un museo y a partir de la década del 80 un monumento histórico nacional. Para contarnos un poco más acerca de historia, coleccionismo y restauración, nos encontramos en el Palacio Cousiño invitando a Jorge Esquella Villarreal, que es descendiente directo de Luis Cousiño Esquella, parte de la historia del palacio y que de alguna forma me lleva a preguntarte si es que tu relación con el palacio y con la casa, con la mansión, es de carácter como más sentimental, familiar o profesional al mismo tiempo. Bueno, yo creo que tiene las dos partes porque nosotros nos hemos encargado como familia, la parte de nuestra familia, a conservar la historia familiar. Ok. Y además nosotros tenemos el equipo de restauración que ha participado en la restauración del palacio y estamos trabajando ya hace muchos años arreglando algunas pequeñas cosas y después de todo de lleno con la empresa que entró a restaurar el palacio por el terremoto del 2010. ¿En qué momento de tu vida, joven probablemente, te relacionaste con el palacio y, digamos, tomaste conciencia del patrimonio familiar y de lo que significaba la responsabilidad de hacerse cargo en diferentes periodos de la historia reciente del mantenimiento y de la preservación del lugar? Bueno, todo comenzó por una colección de vestuario familiar donde había mucha vestimenta y ropa de la familia, don Luis, de doña Isidora Goyenechea, y ahí empezó a interesarme la parte histórica del palacio, de la familia, y ahí pudimos entrar ya de lleno. Esto fue aproximadamente en el año 95. Desde ahí en adelante no nos hemos separado más en la ayuda en todo lo que podamos aportar a la historia del palacio. Como coleccionista y restaurador, ¿cuál es la importancia del Palacio Cousiño en síntesis? Yo creo que es muy importante para nuestra cultura aún mantener una casa para que el público pueda visitarlo y saber cómo vivían las familias de la élite chilena en algún momento, que no era la única obviamente, sino que esta calle estaba llena de palacios de esta misma manera. Así que yo creo que es muy importante poder reconocer los estilos, poder ver la vivencia que se tenía en cada uno de los salones del palacio. ¿Cuál y por qué sería el espacio tanto exterior, digamos, tú elegiste esta entrada, que sería como una lateral, que tiene que ver también con estas esculturas enormes, por alguna razón este lugar como que te gusta? ¿Nos puedes contar en tanto a su diseño, a su fachada? Bueno, el inmueble en general es de estilo neoclásico, pero esta entrada con forma oval era para dar la acústica necesaria porque esta es la sala de música, donde se ubicaban los músicos, entonces, y acá, en la continuación podemos ver el salón de baile, entonces estaba conectado y por eso esta forma. Es muy bonita esta entrada con estos dos leones que son de la Fundación Baldosneg y dos estatuas más que quedan dentro del jardín. Ahora, hay algo a mí que me parece, independiente de tu relación con la familia, el tema de que Luis Cousiño nunca vio en rigor todo esto construido, así tal cual como le pasó con el parque que hoy día se llama Parque O'Higgins, porque murió justo en esa época en donde se estaban haciendo historias. Claro, él tuvo un viaje a Perú y ahí ya iba bastante enfermo, pero se agravó y murió en el año 1873. Y el palacio comenzó entre el 71 y el 78, entonces él nunca pudo ver. Claro. Pero sí, doña Isidora, muy enamorada de su esposo, mantuvo todos los lugares con su habitación, su escritorio, sus cosas, tal cual como él lo hubiese querido. Bueno, nos quedaba solamente una duda con respecto a esto del Bellas Artes. En algún momento en la temporada anterior de Memento también estuvimos en el Museo de Bellas Artes. De hecho, esto mucho del neoclásico da cuenta la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, pero
me llama la atención la inscripción ahí. Sí. Mira, esta es la pinacoteca del palacio, en la cual en el terremoto del 2010 eso estaba tapado, con mayólica italiana, igual que lo que está en los costados del letrero este. Y por una baldosa que estaba suelta, se dieron cuenta que debajo estaba esto. Buscando en los registros y todo, encontramos que con el terremoto de 1906 esto se dañó bastante y doña María Luisa Lyon Arrieta, esposa de Arturo Cousiño Goyenechea, se encargó de una pequeña restauración a todo lo que se dañó con el terremoto de 1906 y en esa época se tapó el Bellas Artes. Perfecto. Seguramente por algún gusto personal, no lo sabemos, pero esa es la fecha en la cual se tapó y ahora en el 2010 se descubrió nuevamente y se dejó como en los planos originales. Jorge, te queremos agradecer por este paseo y también por hacerse cargo y comunicar muy prontamente la apertura para que la gente ahora con afanes museísticos y de cultura se haga cargo también de visitar este Palacio Cousiño. Muchísimas gracias, maestro. De Buen día. nada. Muchos de estos murales que adornan la bajada principal en esta doble escalera imperial al hall central están restaurados y también retocados por un maestro chileno de apellido Venegas y eventualmente dan cuenta de la vida parisina, porque este palacio o esta mansión de Cousiño Goyenechea da cuenta de la magnificencia de la segunda mitad del siglo XIX en Francia. El estilo neoclásico de alguna forma convive en este hall central con el morisco y probablemente es una de las señas más grandilocuentes en tanto a lo ecléctico del estilo arquitectónico del lugar. Este era el hall de recibo, el hall en donde la familia se juntaba a compartir y que el creador de toda esta idea, que es Luis Cousiño, no alcanzó a disfrutar de estas dependencias porque él murió 4 o 5 años antes de que este lugar fuera terminado de construir e inaugurar. En todo caso, ahí tienen es una réplica de los óleos originales, este es Luis Cousiño y ahí su mujer Isidora Goyenechea. Como dije, probablemente de las historias del siglo XIX de Chile, de las historias de pareja más románticas de las que se tenga recuerdo. Hoy es posible disfrutar del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico que guarda este gran edificio a mis espaldas, que es el legado para las nuevas generaciones de cómo vivía la élite en el siglo XIX. En 1977, bajo la alcaldía edilicia, en este caso Patricio Mequis, fue quien abrió el palacio con estos afanes museísticos que hoy día también lo motivan para seguir existiendo. Y fue en 1981 cuando fue declarado Monumento Nacional. Hemos visto en este recorrido el Palacio Cousiño, pero al mismo tiempo entendido sobre arquitectura, sobre patrimonio, sobre historia y arte, y probablemente en los interiores, en su conservación, es uno de los lugares más impresionantes que nos ha tocado conocer. Contando más historias, los dejo invitados desde este ideal decimonónico del siglo XIX, en directo desde el siglo XXI, Memento, Historia de Monumento Santiago, se despide. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.